Muchas gracias. Pues bueno, sí, yo quería pues aprovechar esta pues breve oportunidad en el seminario para esta breve charla sobre un poco lo que he estado realizando en mi trabajo de tesis de maestría. Entonces, pues está titulada Compresión eficiente de vectores y matrices de las técnicas clásicas a ortocuánto. Quiero iniciar primero con una breve introducción para podernos contextualizar un poco sobre el problema que estamos abordando. Y bueno, creo que aquí todos conocemos, por ejemplo, estos motores de búsqueda como lo que es Google. Sabemos que aquí cuando nosotros tenemos una consulta, se la damos en forma de texto y usualmente pues en menos incluso de un segundo ya tenemos múltiples respuestas de páginas web que pueden responder a esta consulta que nosotros estamos dando. También, por ejemplo, cuando estamos realizando compras en línea, por ejemplo, como en sitios web como Amazon, Mercado Libre, que creo que todos conocemos aquí también, usualmente a veces uno compra un producto y inmediatamente después te salen pestañas como de esta forma que te sugieren productos similares al producto que tú ya compraste. O también, por ejemplo, en servicios de streaming de películas, como lo que pues es Netflix, aquí en el ejemplo, también a veces terminamos de ver una película, inmediatamente después ya nos da una serie de películas que son similares a este que potencialmente también te podrían gustar. Y bueno, este justo tipo de sistemas modernos, no sé si algunos sepan, pero para los que no, su funcionamiento también se basa gracias a unos vectores de alta dimensión que están pues trabajando por ahí detrás. Por ejemplo, regresando a este ejemplo de Google, cuando nosotros damos nuestra como consulta en forma de texto, lo que sucede detrás es que esta consulta se pasa, digamos, a un formato vectorial. Un vector es simplemente un arreglo lineal donde cada elemento pues es algún valor numérico. Y bueno, lo que sucede es que esta vez que la consulta se convierte en vector, digamos, todas las páginas en Internet tienen su respectivo vector también. Entonces, la forma en que Google hace para darte esas páginas relevantes es encontrar cuáles son los vectores más similares a tu consulta. Y pues análogo, por ejemplo, con productos también, cada producto puede tener su respectivo vector, entonces así Amazon fácilmente puede ver cuáles son los productos más relevantes a la compra que hiciste. Y pues esto se extiende también para el caso de Netflix, ¿no? Con sus películas. Y bueno, pero bien, esto nos lleva a una problemática, ¿no? Que digamos, pues por cada página en la web, por cada producto en Amazon, pues es necesario almacenar un vector de alta dimensionalidad. Entonces, pues tenemos realmente una infinidad, bueno, o sea, miles de millones de páginas web, demasiados productos en la Internet, entonces se vuelve ya también un problema que presenta un reto de escalabilidad el tener que estar almacenando estos vectores de alta dimensión. Entonces, pues aquí se genera una necesidad crítica, pues de métodos de compresión que pues podamos nosotros comprimir los vectores de forma más compacta en memoria, pero que podamos seguir mediante ellos encontrar lo que son como los vectores más relevantes para nuestras consultas. Y bueno, yéndonos un poco a lo que existe en la literatura, hay unas soluciones clásicas que ya buscan abordar este problema. Uno de ellos es la cuantización directa, o en inglés se conoce como scalar quantization. Este es un método bastante simple. Por ejemplo, aquí podemos imaginar que esta es nuestra base de datos, donde cada renglón corresponde a un vector y pues digamos cada fila sería como cada coordenada del vector. Lo que hacen este tipo de métodos es, por ejemplo, para toda la primer coordenada de esta base de datos, digamos toda la primer coordenada de todos los vectores, por ejemplo, realiza un análisis estadístico. ¿Qué es este análisis estadístico? Pues puede ser simplemente determinar dentro de cuál rango se encuentran todos los valores en esta primer coordenada. Supongamos en este ejemplo que el rango para esta primer coordenada, los valores pueden variar entre menos 0.2 y 0.2. Entonces, la forma en que podemos cuantizar o comprimir es simplemente dividir el rango, pues como en subrangos, de tal forma que podemos como crear ciertos bins. Entonces, si por ejemplo yo consulto aquí un valor en una coordenada de un vector y por ejemplo si está dentro de este rango de menos 0.2 a menos 0.1, pues mejor le voy a asignar el promedio de ese rango. Entonces, de esta forma es como, para eso se refiere lo que es la cuantización de estos vectores. Pero además, o sea, si solo sustituyo el valor por el promedio, realmente ahí yo no estoy ahorrando memoria. Lo que realmente ahorra memoria es que a este valor, digamos el promedio, yo le asocio un código respectivo.
Este código sí es más pequeño y, digamos, lo puedo representar con menos bits en memoria. Entonces, al final termino teniendo, digamos, como una matriz del tamaño de mi base de datos, pero de puros códigos y ya nada más para cada coordenada, pues almaceno sus respectivos valores. Y bueno, este tipo de métodos de cuantización pues son bastante adecuados para bases de datos estáticas. También otro método clásico para abordar este problema es la cuantización por agrupaciones. En inglés también se conoce como product quantization. En esencia, esto lo que hace es, digamos, cada vector de la base de datos lo divide en subvectores de menor dimensión. Por ejemplo, aquí en la figura podemos ver que todos los vectores de esta base de datos se dividen en 3 subvectores de menor dimensionalidad. Posteriormente, lo que hacen es realizar un proceso de clustering, digamos, para toda esta columna de subvectores, pues empezamos a ver cuáles son similares entre ellos. Entonces, cuando tenemos, pues sí, como un grupo de vectores que quiere decir que son similares, muy, muy similares entre ellos, pues podemos decir que este es nuestro primer clúster. Entonces, la forma de almacenarlo de forma más eficiente es que no vamos a almacenar todos esos vectores distintos en memoria, más bien vamos a elegir un representante y solo vamos a solo vamos a almacenar ese representante. Entonces, si originalmente un subvector correspondía a ese clúster, pues ya no perdemos ese valor original, solo vamos a poder referenciar al representante. Y pues la ventaja de este método es que pues puedes alcanzar mayor tasa de compresión, porque ahora los códigos, por ejemplo, como que mencioné en el caso anterior, ya solo requieres un código por cada subvector, pero pues tiene un poco esta desventaja de que ya no podrías reconstruir tu vector original, porque ya al estar sustituyéndolo por el representante, pues ya no hay forma de volver atrás después de la compresión. Y bueno, justamente eso nos lleva pues a estas limitaciones que tienen las soluciones clásicas. La primera pues es que requieren acceso a toda la base de datos para poder cuantizar. Como observamos tanto Scalar Quantization como Product Quantization, para poder llevar a cabo su método de compresión, necesitan compararse con el resto de vectores en la base de datos. Entonces, pues, por ejemplo, si queremos bases de datos dinámicas, que usualmente pues son nuevos vectores que van entrando a la base de datos, a veces nos podemos meter en problemas porque si estos vectores no se encuentran tal vez en la misma distribución o digamos en los mismos rangos que la base de datos que comprimimos de un inicio, pues ya no sería tan eficiente el método de compresión. Entonces es uno de los retos que presentarían em, estas técnicas que están en el estado del arte. Y bueno, esto nos lleva a tratar de abordarlo mediante un nuevo enfoque, que es lo que pues utilicé para mi tesis, que principalmente pues es aplicar una rotación ortonormal. Con aplicar me refiero a, por ejemplo, a cada vector en la base de datos, yo genero una matriz de rotación ortonormal, o sea, aleatoriamente, y después proyecto cada uno de esos vectores sobre esta rotación. Pero, o sea, esto es más que nada como una transformación que yo le hago a los vectores. Pero para tener un ejemplo más visual, tengo este de aquí. Por ejemplo, estos son vectores de dimensión 3, o sea, son vectores pues, de dimensiones más pequeñas. Aquí podemos ver que, digamos, el vector 1 tiene su determinada magnitud, que se puede referenciar por lo largo de la flecha, y pues el vector 2 también tiene su respectiva magnitud. Además, podemos ver que hay una cierta distancia entre estos dos vectores. Lo que hace una rotación ortonormal, esta transformación, pues como lo dice su nombre, rota a los vectores en el espacio. Pero lo que tiene, digamos, de especial es que te conserva las magnitudes de los vectores y también las distancias entre ellos. Y bueno, así es como podemos esto después escalarlo, pero ya vectores de dimensiones más altas, ¿no? Pero es para que puedan generar más fácil una imagen mental de lo que es la rotación ortonormal. Pero además, algo que nosotros observamos, y es yo creo que el punto más importante para entender la técnica, es que cuando nosotros, digamos, tenemos vectores de alta dimensión, si nosotros observamos la distribución de sus valores, es decir, imaginemos que ordenamos los valores del vector de menor a mayor y pues graficamos sus valores, pues sabemos que podemos tener vectores demasiado distintos y pues cada uno puede tener una distribución bastante peculiar que es muy independiente del vector que estamos tratando. Por ejemplo, aquí podemos ver dos ejemplos de cómo se ven las distribuciones de dos vectores, que son las gráficas esta de color verde. Lo que nosotros notamos es que al aplicar esta matriz de rotación ortonormal, siempre la distribución de los vectores
converge como a esta distribución bastante suave. Algo que aquí observamos es que tiene muy pocos valores, lo que llamamos outliers, o sea, valores de magnitudes en valor absoluto altas, y la mayoría están concentrados aquí como más cerca del cero. Entonces, esto es algo que nosotros aprovechamos más adelante para nuestra técnica. Igual, antes de eso quería compartirles como hay una pequeña anécdota. O sea, yo inicialmente para mi tesis, primero queríamos abordar lo que era el problema de compresión de matrices. Entonces, pues realizamos el trabajo de investigación correspondiente, incluso escribimos un artículo para una conferencia y lo mandamos, ¿no? Fue después de eso que nosotros vimos de que, mira, también tiene aplicación para compresión de vectores. Entonces ya nos pusimos a trabajar, a desarrollar toda esta parte, como este plus que tenía la técnica, y ya revisando la literatura correspondiente en esta nueva aplicación, nos encontramos justo con un artículo en Archive publicado por un equipo de investigación en Google, en el que justo también utilizan una matriz de rotación pero para comprimir vectores. O sea, vimos las fechas y, o sea, ellos los mandaron como unas 2 semanas antes que nosotros, o sea, ellos en su contexto de compresión de vectores y nosotros con nuestro contexto de compresión de matrices. Pero, pues, sí se nos hizo bastante curioso que, pues, nosotros, pues, digamos, equipos de investigación diferentes y que estamos llegando como, pues, a soluciones similares, ¿no? Pero bueno, o sea, viéndolo del lado positivo, vimos que, pues, al menos vamos por buen camino, ¿no? Porque incluso Google también ya está experimentando con esto de las matrices de rotación. Y bueno, si bien en eso coincidimos en las matrices de rotación, lo que hacen ellos después es un poco distinto. Les voy a explicar un poco lo que hacen ellos. Lo de ellos es más parecido como a las técnicas que les expliqué al principio de las técnicas clásicas. Por ejemplo, ellos por coordenada, ahí llevan a cabo una cuantización, no más que, por ejemplo, ellos precalculan como estos centroides o estos valores promedio. Bueno, o sea, no son valores promedios, o sea, ellos calculan sus propios valores, pero ya pueden tomar una base de datos, la normalizan y directamente aplican su método. El método de ellos principalmente lo que busca conservar es el error de aproximación del vector. Por ejemplo, cuando ellos comprimen un vector, quieren ver que el error con el vector original pues no sea demasiado grande. Sin embargo, una pequeña limitación de su método es que su método en sí, o sea, por sí solo no conserva el producto punto entre vectores. Este producto punto es muy importante porque es justo el que utilizamos para poder determinar si dos vectores son similares entre ellos. Entonces, si bien, o sea, sí lo abordan en su artículo, pero pues se requiere como, digamos, un algoritmo adicional de que tener que aplicar a su base de datos. Entonces, pues ahí ya es una complejidad añadida del método de ellos. Y bueno, esto finalmente, pues no, perdón, una observación clave, o sea, ya regresando al método de, o sea, de nosotros, de OrtoQuant, nosotros hicimos la siguiente observación. Como recordarán las distribuciones, pues les mencioné ahí que se veían unos pocos outliers. Lo que nosotros vimos es que al calcular el producto punto, los valores de mayor magnitud dominan el resultado del producto punto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos vectores, digamos el vector azul y el vector morado. Podemos ver que sus elementos están como entre 1 y 4 y de repente hay un outlier con valor de 10. Cuando hacemos el producto punto entre estos vectores, que pues no es más que simplemente, digamos, el primer elemento del vector azul por el primer elemento del vector morado, más el segundo elemento del vector azul por el segundo elemento del vector morado y así sucesivamente. Eso es prácticamente lo que es el cálculo del producto punto. Pero bueno, aquí lo que quiero resaltar es que, por ejemplo, para este caso particular, el producto punto nos da un resultado de 77. Pero de esos 77, una magnitud de 60 corresponde o digamos, tiene una influencia directa por la presencia de estos outliers en los vectores. Entonces, por eso vimos los outliers en los vectores pueden ser escasos, pero pues son muy críticos en el cálculo de este producto punto. Entonces, eso nos llevó a realizar la siguiente hipótesis, que podemos tratar los outliers de una forma distinta y de esta forma poder preservar la similitud, es decir, el producto punto. Y bueno, ahora sí llegamos a lo que ya es nuestro método de compresión, que llamamos OrtoQuant, justo OrtoQuant por las matrices de rotación ortonormales, de ahí viene el nombre. Entonces, imaginemos un vector en la base de datos. Lo que nosotros hacemos es este vector rotarlo con esta matriz de rotación ortonormal
y después obtenemos, digamos, vectores con esta distribución que se ve aquí en la gráfica. Lo que hacemos es estos outliers los almacenamos tal y como están. Si, por ejemplo, en el vector original, cada uno de estos valores requería 32 bits en memoria para poderse representar, nosotros con sus 32 bits los almacenamos en un arreglo. Para el resto de elementos podemos ver pues que, digamos, como que la varianza es menor, son más similares entre ellos, entonces procedemos a hacer una cuantización pues de estos valores centrales. Por ejemplo, para este segmento de aquí, todos los valores que caen dentro de este rango, simplemente le calculamos su promedio y pues sustituimos cada uno de estos valores por su promedio. Entonces, de esta forma, pues ya tenemos, digamos, otro arreglo, pero este correspondiente a estos segmentos, los cuales, digamos, el promedio podemos llamarlos alfa 1 o alfa 2 o así para cada segmento. Adicionalmente, para poder nosotros reconstruir el vector, es también necesario almacenar una matriz de, un vector de índices, perdón. Esto es similar como a los códigos que utilizan las técnicas anteriores, en el que, por ejemplo, si aquí vemos un valor de 4, quiere decir que en esta posición el vector tiene el valor de alfa 4. O sea, podemos saber que originalmente este valor cayó en el segmento de aquí en la derecha. Entonces, de esta forma, pues ya tenemos una relación, digamos, una relación directa aquí como entre el arreglo para poder reconstruir el vector. Y también la forma en que nosotros podemos controlar el grado de compresión es justamente por cuántos bits utilizamos en memoria al almacenar estos índices de aquí. Como podrán saber, o para los que no, pues podemos ver si tenemos disponibles 2 bits, entonces con ellos podemos representar 2 a la 2 elementos distintos, es decir, 4. Entonces, bueno, no sé si estoy aquí revolviendo un poco, pero lo que quiero resaltar es que podemos tener una relación directa entre el número de bits que utilizamos por índice y el número de segmentos que podemos usar para la distribución. De tal forma que si yo uso más bits, pues sí puedo tener más segmentos, lo que implica pues una mejor aproximación de la distribución. También al revés, o sea, si uso menos bits, tengo menos segmentos, pero pues a costa de que ya es una pérdida mayor en esta reconstrucción. Y bueno, pues las ventajas de este método es que pues sí permite una reconstrucción aproximada al vector original, porque como observan, estamos enfocados en tratar de volver a replicar esta distribución. También, pues gracias a que almacenamos los outliers, pues esto preserva el producto punto y pues no requerimos ajustes adicionales. Además, también tenemos esta independencia del dataset completo, porque como pueden ver, nosotros podemos agarrar un vector, le aplicamos este proceso y no tenemos necesidad de consultar el resto de vectores en la base de datos como fueron los métodos clásicos. Y también una ventaja muy importante es esta última, que es, por ejemplo, nosotros estamos utilizando una rotación ortonormal. Si además nosotros realizamos un submuestreo aleatorio de coordenadas, esta transformación actúa como una proyección del tipo de Johnson-Lindenstrauss. Primeramente quiero aclarar qué es este submuestreo aleatorio. Podemos imaginarnos que tenemos una base de datos donde todos los vectores son de dimensión 100. Entonces, digamos, esto no sería tan aleatorio, ¿no? Pero supongamos que extraemos todas las coordenadas pares de esa base de datos. Esto nos da como resultado una base de datos más compacta donde todos sus vectores son solo de dimensión 50. Entonces, ¿dónde está aquí lo importante? Es que el lema de Johnson-Lindenstrauss nos dice que la distancia entre un par de vectores en esta base de datos más compacta va a ser muy similar a la distancia entre los vectores en la base de datos completa, o sea, ahí con un error acotado. Pero pues esto tiene implicaciones en que podemos lograr compresiones más agresivas y seguir pudiendo calcular pues esta similitud entre los vectores. Y bueno, también algo que observamos es que, digamos, mientras trabajamos con vectores de mayor dimensión, podemos ver que la distribución que se genera es cada vez más suave en los vectores. Entonces, esto se puede traducir a una cuantización más estable y precisa. Esto naturalmente nos lleva a pensar el problema de matrices de forma distinta. O sea, digamos, una matriz de n por n, podemos también, si reordenamos sus renglones, digamos, concatenamos cada renglón hacia la derecha del otro, podemos obtener un vector de dimensión n cuadrada. Entonces, como ya tenemos un método de compresión de vectores, pues podemos ver cómo fácilmente se puede también aplicar para comprimir matrices.
Entonces, pues sí, pues vemos esta aplicabilidad directa entre AutoQuant ahora sí a conjuntos de matrices. Y aquí, pues en el diagrama es como la adaptación que utilizamos. En esencia es como les expliqué para el caso de vectores, solo que en vez de tener un vector de índices, aquí tenemos una matriz de índices. Esto nos ayuda a poder conservar la dimensión original de la matriz y pues ocupa el mismo espacio en memoria. Y bueno, como les compartí, pues estamos presentando AutoQuant y ya vimos que puede ser aplicado tanto para comprimir vectores como para comprimir matrices. Pero pues no quisimos quedarnos solo pues en esto, pues la teoría, ¿no? Quisimos también probar el método de compresión ya en casos de estudio reales. Entonces, por ejemplo, para el caso de comprimir vectores, lo que hicimos fue comprimir una base de datos de vectores, o sea, de embeddings de vectores los cuales obtuvimos del conjunto de datos CCC News. Estos son, digamos, artículos en forma de texto. Estos se puede encontrar su embedding respectivo con este modelo de aquí. Entonces ya tenemos como que este mapeo directo entre texto y un vector pues numérico, ¿no? Y bueno, el resultado pues más relevante es que logramos compresiones de la base de datos de un 71.87% sin una pérdida significativa en el recall. En este contexto de búsqueda por similitud, esta métrica del recall nos ayuda como a determinar la capacidad, digamos, de la base de datos de seguir recuperando, digamos, los vectores relevantes. Entonces, lo que digamos, nosotros conocemos tal vez cuál es nuestro verdadero, digamos, vector más cercano o el más relevante, y lo que hacemos es que queremos ver si nuestra base de datos comprimida efectivamente nos puede seguir devolviendo ese vector. Entonces, eso es lo que vemos en la gráfica de aquí. Por ejemplo, aquí en el eje X son el número de vectores que recuperamos, pero en la base de datos comprimida. Y este es el caso para el vecino más cercano, o sea, el más relevante. Entonces, aquí lo que nos quiere decir para el primer elemento es que cuando nosotros tratamos de recuperar el vector más cercano en esta base de datos comprimida, si solo revisamos el primer vecino más cercano que nos da nuestra base de datos comprimida, digamos como el 92% de las veces, siempre está ahí el vector correcto. Si ahora revisamos no solo uno, sino los primeros dos vectores que nos devuelve la base de datos, pues digamos por ahí como el 97, 98% de las veces podemos asegurar que esté ahí. De tal forma que si en la base de datos comprimida nosotros consultamos los primeros 32 vectores más cercanos, podemos casi asegurar que ahí va a estar siempre el vector verdadero. Y bueno, también no sé si recuerdan, pues les mencioné que esto tenía el potencial de aplicar el lema de Johnson-Lindenstrauss para compresiones más agresivas mediante como un sampleo de coordenadas aleatorio. Entonces también esto es lo que muestro aquí en la gráfica. Esta línea en color azul corresponde a cuando estamos ampliando la mitad de coordenadas de los vectores. Entonces sí podemos ver que hay como una degradación en el recall, pero digamos ya como para, digamos, 1024 vecinos más cercanos, pues ya, digamos, podemos asegurar que ahí está nuestra consulta más relevante. Y esto ya no, o sea, pasamos del 71.87% de compresión a ya tener un 85.93%. Si incluso tratamos de hacer todavía una compresión más agresiva, agarrando solo un cuarto de las dimensiones, eso es lo que es esta línea verde de aquí, que ven, también vemos que se va degradando, pero igual, como alrededor de los 1024 a partir de ahí, también vemos que ya se acerca a que podemos casi asegurar que ahí va a estar la consulta. Pero ahora con un 92.96% de compresión. Entonces, pues aquí ocurre como este trade-off, ¿no? Este como intercambio entre que sí estamos logrando mayor compresión, pero pues tal vez sí te va a tomar un poquito más de tiempo durante la consulta. Pero pues si tu prioridad es que tu base de datos pues no te abarque tanto espacio en memoria, pues vale la pena tomarla. Y bueno, también les mencioné que puede ser aplicado a comprimir conjuntos de matrices. Esto nosotros lo probamos comprimiendo las matrices de las capas lineales en un modelo grande de lenguaje. En particular, comprimimos el modelo Llama 3.2 de 3.000 millones de parámetros. Este es un modelo de lenguaje de Meta. Y pues el resultado más relevante es que logramos también compresiones del 73.71% de estas matrices con una mínima degradación del desempeño del modelo. Y nosotros lo evaluamos en métricas o en benchmarks establecidos para modelos de lenguaje, el cual mide la perplejidad y el score en MMLU. Y por ejemplo, aquí podemos ver los resultados.
Primeramente, en esta tabla les muestro pues el desempeño del modelo original versus el modelo comprimido con nuestro método de ortoquant. Esta columna de aquí son los width bits, como el ancho de bits. Esto se refiere, por ejemplo, originalmente el modelo, cuando tienes una matriz, cada elemento de la matriz requiere 16 bits en memoria para ser almacenado. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que cuando aplicamos ortoquant, eso promedio baja a 4.20 bits en promedio por elemento. Después, esta métrica de aquí, se utiliza el dataset Wikitext 2 para poder medir lo que es la perplejidad del modelo. La perplejidad, más que nada, estamos midiendo qué tan bueno es el modelo, pues justamente en tareas de modelos de lenguaje, o sea, qué tan bueno es para predecir la siguiente palabra en un texto. Entonces, en este caso, mientras más baja es esta perplejidad, quiere decir que el modelo, pues, es mejor. Aquí podemos ver que el modelo original, o sea, este es un modelo preentrenado, entonces con la información que aprendió, esa es la perplejidad que puede obtener, que en nuestro caso, pues sería como nuestro ground truth. Con nuestro método, con nuestro modelo comprimido por ortoquant, vemos que la perplejidad aumenta un poco, pero sigue estando bastante cerca del desempeño del modelo original. Por otra parte, aquí también evaluamos con la métrica de MMLU, que es, digamos, este benchmark está compuesto por un conjunto de preguntas que tienen opción múltiple. Entonces el modelo se encarga de leer la pregunta y pues elegir la respuesta correcta dentro del conjunto de respuestas. Y de acuerdo en si latina la respuesta o no, pues es que se va generando por ahí un score, que es justo el que obtiene el modelo original, 57.32. Entonces en este caso, mientras más alto es el score, pues es mejor. En nuestro caso particular, pues podemos ver que cuando nosotros comprimimos, el score baja un poquito del modelo original a 54.78, pero pues sigue estando todavía comparable con el desempeño del modelo original. Y ya viendo el tamaño en sí del modelo en memoria, porque, pues aclaro, o sea, nosotros comprimimos solo las capas lineales del LLM, pero pues no es lo que conforma al modelo. Entonces ya el modelo completo, nosotros ya tangiblemente podemos ver que requiere 7.21 gigabytes, pero ya el modelo comprimido con nuestra técnica, pues abarca 3.06 gigabytes en memoria. Y también aquí dando, pues, creo que un ejemplo más ilustrativo, al menos para mí se me hace más ilustrativo de estas métricas. Por ejemplo, aquí yo le doy esta entrada al modelo original y al modelo comprimido con la técnica. Lo que aquí yo estoy preguntando son cuáles son los colores primarios de la luz. El objetivo es que el modelo original pues ya fue preentrenado, él ya tiene cierto conocimiento. Entonces, con ese conocimiento que tiene, me puede responder correctamente que estos colores primarios pues son el rojo, el azul y el verde. Y entonces, cuando nosotros estamos aplicando nuestro método de compresión, como es sobre modelos ya preentrenados, pues es indispensable que nuestro método de compresión no pierda esto que ya aprendió el modelo previamente. Y aquí efectivamente lo podemos ver, o sea, nos sigue respondiendo correctamente que pues los colores primarios de la luz son rojo, azul y verde. Y bueno, estos resultados que pues les estoy compartiendo pues en esta charla, actualmente ya los sometimos para evaluarse en conferencias internacionales. En particular el caso de estudio 1, que corresponde a aplicar el método de ortoquant, pero para comprimir bases de datos vectoriales y evaluarlos en tareas de búsqueda por similitud. Pues mandamos este artículo a CISAP, la cual es la International Conference on Similarity Search and Applications. Y el otro que les comentaba, que es la aplicación de ortoquant, pero a matrices, que es el caso de estudio 2, o sea, para comprimir las matrices del LLM, lo mandamos a NeurIPS, que es la Annual Conference on Neural Information Processing Systems. Fue justo el artículo que les mencionaba que lo mandamos 2 semanas después del equipo de Google. Y bueno, nada más ahí el dato. Y bueno, ya pues para concluir, pues aquí lo que nosotros estamos pues proponiendo, pues es este método de compresión ortoquant, el cual pues es un método simple, robusto y eficiente y pues que puede ser aplicado tanto para comprimir vectores como para comprimir matrices y pues su funcionamiento se basa con el uso de esta rotación ortonormal. Y bueno, también pudimos observar que los resultados experimentales pues nos confirman su robustez, ya que vimos que podemos alcanzar reducciones superiores al 70%, o sea, en tareas tanto para compresión de vectores, que pues vimos que no se degrada tanto lo que es la recuperación de los vectores no similares, o por ejemplo, en contexto de
pues matrices que comprimimos el modelo y aún así vemos que puede mantener pues el performance, perdón, el desempeño. Y bueno, también quería compartir un poco sobre potenciales líneas de desarrollo que pueden salir de esta tesis del método de Ortoquant. Una de ellas es, por ejemplo, realizar la inferencia del mecanismo de atención de modelos de lenguaje en el dominio rotado. Porque, por ejemplo, yo en mi tesis lo que hice fue comprimir las matrices de las capas lineales, pero digamos, como les mostré en la técnica, o sea, yo roto la matriz original, la codifico en una forma más compacta, pero cuando ocupo utilizarla de nuevo en la inferencia, ocupo decodificarla y volverla a rotar para pues devolverla a su dominio original. Aquí lo que se propone es que, digamos, en los bloques de atención solo rotemos la entrada una sola vez y todos los cálculos que ocurren ahí adentro ocurran dentro del dominio rotado. Y ya solo cuando se sale del bloque de atención, pues ya lo devolvemos perdón, espacio original. Entonces, pues esto haría la inferencia más eficiente. También esto puede ser complementado con aplicar el método de compresión, pero para comprimir los key value caché. Estos son vectores que se van generando en caché durante la inferencia del modelo y son muy particulares de cada consulta. O sea, pues por eso es la caché. Pero estos vectores, en esencia, lo que tratan es de mantener la información, que es como el contexto que tiene el modelo de tu consulta. Entonces, ¿cómo explico eso? Sí, es el contexto que tiene el modelo tu consulta. Entonces, si nosotros comprimimos estos vectores, pues esto implica que podemos tener más espacio para más contexto. Entonces, pues podríamos, digamos, ya ven que cuando a veces les ha pasado que en ChatGPT meten demasiado texto y les dice, son demasiados tokens para procesarlo. Es justamente porque podemos estar limitados por cierto tamaño de contexto. Entonces, pues aplicar el método para poder comprimir estos vectores, pues tiene esa aplicabilidad. También otra línea de desarrollo que puede salir de AutoQuant, o más que nada de una observación que hicimos al estar trabajando con AutoQuant, es ver justo esta distribución que siempre obtenemos al aplicar la matriz de rotación ortonormal. Esto se vuelve, digamos, un problema de que tal vez no tengamos que depender de esto del descenso gradiente que se utiliza durante el entrenamiento de modelos, porque en este caso nosotros ya conocemos la distribución de los valores. Entonces, más bien se vuelve un problema de encontrar la representación correcta para esos valores en la matriz. Entonces, pues es como una idea por ahí que también podría tener, pues, potencial para más adelante. Y bueno, también quería aprovechar este espacio para hablarles un poco sobre el laboratorio en el que estoy trabajando, que es el Laboratorio de Innovación en Datos y Algoritmos. Aquí en el laboratorio, pues, lo que trabajamos es el desarrollo de algoritmos para compresión de datos vectoriales y matriciales, que es justo pues, lo que abarca esta charla, o sea, lo que abarca mi tesis. Pero también en el laboratorio se hace lo que es el diseño de índices eficientes para bases de datos vectoriales, perdón. Estos índices son muy importantes porque son justo los responsables que cuando tú haces una consulta en Google, pues no tardes demasiado tiempo en encontrar esa consulta. Si no, pues si tuviéramos que hacer la fuerza bruta, pues tal vez, yo creo que hasta tal vez años tardaría, o sea, no he hecho el cálculo, ¿no? Pero sería muy tardado tratar de comparar tu consulta con todas las páginas web que hay en la red. Entonces, pues para esto es muy importante este tipo de proyectos. También, pues los proyectos que estamos trabajando aquí, pues son aplicables al área de recuperación de información, a optimización de LLMs, como pudimos ver que pues fue uno de los casos de estudio en mi tesis, y en conjunto, estos también pueden aplicarse a lo que es la recuperación aumentada por generación, RAG, que no sé si estén familiarizados con ellos, pero usualmente es como trabajar de la mano lo que son las bases de datos con un LLM para que, digamos, el LLM pueda acceder a estas bases de datos para darte una respuesta más completa a la consulta que tú le hagas. Y pues así es, a quienes deseen integrarse al laboratorio para pues, explorar oportunidades de colaboración, pues pueden contactar aquí al doctor Chávez, quien es el encargado. Ahí les dejo también su correo por si les interesa. Y pues eso por mi parte sería todo. Muy bien, muchas gracias. Entonces procedemos a las preguntas del público. ¿Y alguien tiene algo que preguntar? Por favor, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Tengo una pregunta.
Tú nos platicaste un poco de la aplicación de esta técnica a la utilización de los LLMs. ¿Con cuántos modelos han trabajado y si han observado que la eficiencia de este proceso reduce, digamos, bueno, incrementa conforme va cambiando el tamaño de los modelos? Por ejemplo, es mejor para los grandes y para los chiquitos no es tan bueno. No sé qué me puedo decir. Ok. Pues sí, realizamos experimentos también con modelos muy chiquitos, como los BERT. Igual mantenía también el desempeño. También lo probé con un modelo un poquito más grande, también de la familia de Llama, pero con 8.000 millones de parámetros. Y sí conservaba, pero ahí siento que es más, a veces tal vez no tanto de la técnica, sino más bien de la información que ya trae el modelo preentrenado. Porque, o sea, yo sí observaba que las respuestas eran mejor cuando comprimía el modelo más grande. Pero Ustedes pues, solo trabajaron con los 40, ¿no? sí, sí, sí. Pues el objetivo es, por ejemplo, ya se invirtieron demasiado cómputo, equipo, horas, o sea, para entrenar estos modelos, pues mejor aprovechar el conocimiento que ya se tiene para, pues simplemente aplicando las técnicas de compresión y pues no tener que invertir en estar, pues entrenando y entrenando nuevos modelos. Sí, sí. Muchas gracias. Así. Más. Si no, entonces procederemos a leer la constancia digital. Hay una nota de... Tenemos preguntas de... No sé si es pregunta, felicidades por tu investigación y la presentación. Una pregunta. ¿Preparaste algún corpus más complejo de prompts para probar el modelo comprimido, por ejemplo, códigos científicos? Me imagino la compresión en los LLM sí pudiera ocasionar disminución en alguna área del aprendizaje. Por otro lado, si no usaste de los modelos más avanzados, Llama es de los menos buenos. Entonces, de Carlos. Ok. O sea, la pregunta es si utilicé un corpus para evaluar el modelo, algo así. Sí, No sé si entendí. preparaste un corpus más complejo de prompts para probar el modelo comprimido. Sí, o sea, yo no preparé un corpus, o sea, este ejemplo que yo mostré de un query fue más bien como para yo guiarme mientras hacía los experimentos para ver qué tan bien iba. O sea, ya si yo miraba que me respondía bien, pues dije, bueno, ya no se está deformando tanto, ¿no? Pero por eso es que recurrí a lo que fueron los benchmarks establecidos, que son justo también, pues, digamos, este de Wikitext que mide la perplejidad, pues también lo podríamos ver como si fueran, pues, prompts que se le va dando al modelo. Entonces, así, o sea, sí usé algo más riguroso para evaluarlos, no solo pues ese query que les mostré. No sé si eso responda a la pregunta. Esperemos que sí sea. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a leer la constancia digital. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia a la sala de manera honorífica por impartir el seminario con compresión eficiente de vectores y matrices de las técnicas clásicas a todo 4. Aquí está firmado por el doctor Pedro Roberto López Mariscal, Ensenada, Baja California, el 27 de junio de 2025. Muchas gracias. La constancia te va a llegar por correo. Ah, ok. Muchas gracias. Un aplauso más.